¿Qué? ¿Esperaron la introducción típica y el contexto? No, ya vayan a ver la parte uno. Pinches huevos. Pasen intro. Comencemos con esto. Los ports directos a consolas. Ok. Y el contexto de cómo surgió todo está en la parte anterior. Vayan a verlo. Por favor, quiero visita, chingada madre. Si vieron el video sabrán que al principio dije que Atari comenzó esta forma de los ports y los variantes al chile que... Y técnicamente eso sí, ports directos, más cambiando los gráficos porque no mames, la consola va a explotar. Pero eso no es lo interesante. Es que lo digo porque en esa época todas las consolas tenían software parecido, muy parecido de hecho, que hacía que entre versiones no cambiara mucho y así el chile. No me voy a enrollar mucho. Lo que realmente interesante comienza con la NES. Y en la época de las NES y sus contrapartes que también intentaron copiarla, ya los ports de arcade eran muy parecidos. Muy parecidos. Eso revela que si quieres, que si podían hacer un buen trabajo, podían hacerlo y exprimiendo la máxima potencia. Dato curioso, alguien hizo correr los renanes. Y así siguieron las cosas porque solo hacían ports de los arcades que eran los más populares, pero en general la consola recibía juegos creados desde cero la mayoría de veces. Y al final de su ciclo de vida creaban juegos de ports del Super Nintendo a NES con la tecnología que se podía. De las NES, lo mayormente los ports, la mayoría de los ports de la NES también eran de arcade, aprovechando la mucha más potencia que tenía a comparación de su predecesora la NES. Y de las no eran para las NES, sino para las Genesis, porque las NES era más potente, por así decirlo, de trabajar y solo porteaban a la Genesis porque igual la arquitectura era la misma, no cambiaba mucho. Me preguntaron por qué no me estoy extendiendo en este tema, porque prácticamente no vale la pena, porque es lo mismo, la consola es lo mismo, diferente carcasa, en fin. No valió la pena porque en sí eran similares, quitándole algunas cosillas. Pero lo que sí se pone interesante es la quinta generación de consolas, porque llega la llegada del 3D, tecnología nueva, cada compañía se apoyó en otra que ya estaba más o menos especializada en ese tema y daban resultados. Y en esta generación pasó algo único, que cada port de videojuegos podía ser la mejor o la peor, que por las limitaciones de la consola tuvieron que cambiar cosas que las otras versiones sí y viceversa. O sea, en PlayStation están muchos juegos completos y en Nintendo estarán partes de esos juegos con mejor gráficos pero con peor, no sé, banda sonora, audio, texturas, porque los cartuchos podían almacenar 64 megas, mientras que los discos 700, o sea, no mames. Causando que en Nintendo 64 no hubiera tanto de estos ports. Si la consola se sostuviera por los exclusivos que tenía, pero por lo menos se le fue mejor que la Sega Saturn. Porque potencia le sobraba. En sí tenía todas las características. Era un monstruo para la generación. Pero su arquitectura le impidió que le llegara muchos. Constata de la edición que sufrió el mismo problema que el 64, que fue el poco almacenamiento pero maximizado. Recuerdo que sacaron cartuchos de expansión de 4 megas. No mamen, en serio. Y era necesario porque algunos juegos simplemente requerían más. Pero eso no evita que el amor de mi vida siempre será este controlcito. Porque era muy complicada ya que tenía dos chips y en sí decía que las empresas se complicaran más y preferían no sacarlo. Y créanme, esto no va a ser la última vez. Causando que Sega tuviera que adelantarse a la próxima generación creando la Sega Dreamcast, que es más potente y tenía todas las ventajas de la PlayStation 1. Haciendo que no solo las versiones de Dreamcast tuvieran la potencia de la Nintendo 64, sino también las ventajas del PlayStation 1, haciéndolas que fueran mejor durante 2 años, porque luego llegó el PlayStation 2.
Pero volviendo a los principales titanes de la quinta generación, el Nintendo 64 y el PlayStation 1, el Nintendo 64 tenía menos ventajas, sinceramente, porque la parte original del guión iba a explicar por qué ya el chile se razón por el poco almacenamiento de los cartuchos y aparte porque todas las empresas que apoyaban a Nintendo en la SNES se cambiaron a PlayStation porque era más cómodo y en sí, y tratar de portar Final Fantasy 7 a un cartucho, no. El problema repetiría Nintendo de la generación siguiente, pero ese problema no fue tan grave porque la GameCube era más poderosa, más mamada que la Play 2. Y ahora los discos podían almacenar giga y medio. Y los de las competencias 4. Fuera de mame, esto no era un gran problema porque la mayoría de los juegos que se estrenaban no pasaba del giga y medio. Y algunas veces eran superior la versión de GameCube que la de PlayStation 2. Pero el problema es que el GameCube se lanzó un año después del PlayStation 2. Y el PlayStation 2 ya había vendido como pan caliente porque también tenía reproductor del DVD. Una de sus razones porque fue tan pirateada. Y en ese mismo año se lanzó Xbox, que era más potente que la GameCube. Y sus discos almacenaban más. ¡Ah! ¡La puta madre, Nintendo! Pero como ya dije, para la mayoría de videojuegos no era un problema. Las veces la peor, pero eso más que todo porque no les daba mucho tiempo y algo así para optimizarlo. Y algunos juegos que llegaron a Xbox y PlayStation no se pudieron concretar aquí porque pesaban. Juegos que puse ejemplo no se pudieron concretar ya. No lo sé, por venta, no sé, porque los macacos no estaban disponibles, pero continuamos. Más de 4 gigas. Sí, ya sé que Resident Evil 2 para el GameCube tenía 2 discos. Pero en serio, para GTA San Andrés ocupas mínimo 3, güey. Ay, Dios mío. Si eras Nintendero en esa época te iba muy mal. Pero la siguiente generación eras de los top. Y en la siguiente generación la mayor pelea estaba entre Microsoft y Sony con sus respectivas consolas, ya que aquellas tenían una arquitectura parecida y a la vez diferente, porque PlayStation 3 era una bestia mientras potencia, pero tuvo el mismo problema que la Saturn. Nadie supo cómo descifrarla, y si preferías tomarte esos 5 años para entender perfectamente la arquitectura, gráficos sorprendentes, pero las empresas piensan más en dinero que en calidad, así que... Y eso causando que aunque la PlayStation 3 fuera la más poderosa de su generación, duplicando casi la potencia del Xbox, tuviera las peores versiones porque nadie supo cómo dominarlas. Y en general tenía peor resolución y peor frame rate porque no sabían optimizarlo para la consola, haciendo que aunque el Xbox fuera menos potente, tuviera las versiones superiores hasta 2010, donde la PlayStation 3 comenzó a remontar. Y Nintendo Wii lo hacían como pero con gráficos muy menores adaptados al Wii. Este tiene muy buenos gráficos. Sinceramente, no lo porteaban ni hacía otra versión completamente nueva como esta, Sonic Unleashed, que aprovechando del alma de desarrolladores que pusieron aquí, también las portearon para el Play 2. Preferían a esperarse en la próxima consola que fuera más potente, como lo que pasó con los Arkhams. Ya directamente no la hacían. Preferían hacer versiones nuevas, pero esas versiones nuevas las porteaban al PlayStation 2 porque sí, todavía vendía como pan caliente la hija de su puta. Cambié esa parte del guión. Mira, básicamente es porque Wii tiene una potencia similar al Play 2 y sale más rentable hacerle esos ports. O hacían una nueva versión para PlayStation 2 como el Spider-Man Way of the Shadows, creo que es algo así se llamaba. Un por directo de las nuevas generaciones. O sea, ¿qué esperaban que pasara? Podría jugar la versión de GTA 4 para el Play 2. Use su imaginación, por favor, ayúdame. Y dicen que tiene gráficos igual que la versión de nueva generación. Ya no puedo esperar. ¿No huelen acá? Eso simplemente replicaban el juego original con muchas rebajas. Y para la siguiente generación sería el mismo caso, pero al revés, ahora con Xbox recibiendo los peores, pero no porque fuera la más potente. En este caso era porque era la peor en gráficos y resolución. Para mí no es tan importante, pero al parecer muchos sí, no sé. La Wii U solo se sostenía con los juegos que lanzaba Nintendo. Ni tanto, porque luego fueron porteados a 3DS. Ports que llegaban a Wii U
sí o sí tenían que usar la pantalla táctil, que a huevo Nintendo implementó la consola, haciendo que las empresas se alejaran y que no hay videojuego anual de FIFA para el Wii U. La actualidad sigue siendo lo mismo, bajar resolución. En principio las consolas principales, claro que está Nintendo Switch, bajas un chingo la resolución o directamente le quitas un montón de cosas como de Witcher 3 para que lo pueda correr la consola. Pero qué más da, la Switch B todavía vende pan caliente, como pan caliente. Así que mientras que haya ventas, lo harán. Y aparte hoy en día tiene la ventaja de las actualizaciones, o sea, si un port sale mal lo pueden seguir actualizando. Me sorprende lo que las empresas pueden sacarle a esta consolita. Aquí he jugado Crash Team Racing más de 120 horas y no ha pasado nada. Por último quiero tocar los ports de consolas actuales a consolas de antigua generación. O sea, no sé por qué lo hacen. Si los nuevos juegos están diseñados para las nuevas con sistemas. Algunos siendo buenos y otros desastrosos como Cyberpunk. Mejor juego Cyberpunk para mi PlayStation 4. Que todavía no lo arreglan. Dios mío, pasó hace 4 años. Y digo, solo se nota que lo hacen para hacer dinero. Ay, Dios mío. Bueno, y esto ya lo dejo como última parte adicional del guión. Y esto se debe porque no le da mucho tiempo para optimizarlos para a las consolas antiguas, como si pasa con Switch en la mayoría. Y quiero hacer un video aparte. Por eso esto se siente tan incompleto, porque a lo mejor se va a sentir más completo después de que suba esa parte de la optimización. Y pues espérenlo. Con esto, este tema llega hasta aquí. Si se me olvidó un punto, díganme en los comentarios. Bueno, yo soy Frank Gamer, me despido. Bye, porque tengo que hacer otras cosas. Adiós.